Les doy la bienvenida al video recopilatorio de las últimas 12 historias de universos paralelos, parte 5. Esta historia le pertenece a Julian, ella me la mandó por correo electrónico hace algunos meses. Un domingo por la mañana, Julian decidió llevar a su hija Mariana a su parque favorito para disfrutar de un agradable día juntas. A ellas les encanta el aire fresco, y más que ese lugar es especial para ambas porque está lleno de recuerdos felices. Llegaron al parque como a las 8 de la mañana y se sintieron súper emocionadas de estar en ese lugar. Ambas pasaron horas de diversión jugando al juego favorito de Mariana. Dicho juego es el avioncito, en el cual Julian la cargaba y la hacía sentir como si estuviera volando. Pero todo inicio tiene un final. Llegó la hora de regresar a casa, pero antes de irse, decidieron pasar por una pizzería para disfrutar de una deliciosa pizza juntas. Esto sin saber la dolorosa situación que el destino les tenía preparada. Estaban a punto de llegar a dicha pizzería, pero lamentablemente un auto las embistió por sorpresa, y al parecer ambas perdieron la vida, pues su auto se incendió en segundos. Justo aquí es donde empieza lo extraño de esta singular historia, pues ambas aparecieron en un increíble lugar, sentadas muy tranquilas a la orilla de una hermosa laguna. Julian me contó que estaban comiendo sándwich, cuando de repente vinieron a su mente las escalofriantes imágenes del accidente, y por arte de magia todo cambió y una vez más estaban en su auto a la orilla del parque, como si el tiempo se hubiera reiniciado. Estaban a punto de ir a la pizzería, pero nuestra amiga Julian ya había recordado todos los detalles, y muy asustada por la situación mejor optó por irse a su casa y de allá pedir la pizza a domicilio. Julian no me contó cuánto tiempo ha pasado de esta fascinante historia, pero lo que sí me dijo, es que está totalmente segura que el accidente sí ocurrió, y cree que Dios le dio una segunda oportunidad para estar al lado de su amada hija. Esta historia le pertenece a Víctor, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Víctor tiene un año trabajando como repartidor de comida para un restaurante, el cual prefirió mantener en secreto. A nuestro amigo le encanta su trabajo, porque a menudo termina sus entregas rápidamente y le queda bastante tiempo libre para disfrutar de los lugares cercanos. Sin embargo, un viernes su rutina se vio interrumpida abruptamente, debido a un gran fallo temporal. Ese día llegó al trabajo a las 10 de la mañana, y rápidamente se dispuso a entregar el primer pedido del día. Pasaron los minutos, y justo cuando estaba a punto de llegar al departamento, recibió una llamada de su encargado en turno, informándole que ya era muy tarde y que debería haber entregado el platillo desde hace una hora. Víctor se sorprendió, ya que apenas habían pasado 20 minutos desde que empezó a trabajar, pero a pesar de la confusión nuestro amigo llegó al domicilio, entregó el pedido y todo parecía normal, pero al mirar su reloj, se llevó una gran sorpresa que jamás ha podido superar. Su reloj marcaba las 12:12 del mediodía, cuando deberían ser menos de las 11 de la mañana. Víctor no le dio mucha importancia al incidente y continuó con su día, pero no podía sacudirse la sensación de que algo extraño había sucedido. Minutos más tarde, aprovechando que no tenía pedidos pendientes, decidió ir a un río cercano para relajarse un poco.
De trayecto hizo máximo 15 minutos, llegó y rápidamente tomó un poco de agua para poder disfrutar lo más posible del increíble paisaje. Pasaron unos minutos, y al mirar el reloj se sorprendió aún más, pues marcaba las 10:45 de la mañana. Víctor estaba muy extrañado por ese detalle, pero pensó que tal vez su reloj se había descompuesto. Siguió un tiempo más a la orilla del río, por inercia miró de nuevo su reloj y ahora marcaba la 1:11 de la tarde. Esto ya le empezó a preocupar y mejor optó por regresar a su trabajo. Una vez que llegó al restaurante su reloj marcaba nuevamente las 10:45 de la mañana y en su trabajo también era la misma hora. Víctor no sabe qué fue lo que ocurrió, pero después de ese día su reloj no volvió a fallar y al parecer lo que realmente falló ese día tan extraño fue la línea temporal. Esta historia le pertenece a Yolanda, ella me la mandó por correo electrónico. En 2007 Yolanda estaba emocionada por el lanzamiento del nuevo álbum de su boy band favorito. Todo ocurrió un día mientras buscaba información en internet, se enteró que el álbum había sido filtrado casi en su totalidad, así que rápidamente lo obtuvo y decidió escucharlo en su celular. Todas las canciones le parecieron increíbles y esperó con ansias el lanzamiento en físico. Pasó una semana y el disco por fin fue lanzado, y como toda una buena fans de inmediato se apresuró en obtenerlo. Ella había memorizado todas las melodías, pero al escuchar el álbum oficial, se percató que una canción estaba totalmente cambiada, como si hubieran puesto otra canción pero con el mismo nombre. De inmediato intentó poner la canción que tenía guardada en su celular y resulta que la canción de su celular ya era la nueva y la que ella recuerda se había esfumado. Rápidamente entró de nuevo al portal en el cual había obtenido los archivos la semana pasada, pero en dicha web no hay rastro de la canción que ella tan lúcidamente recuerda. El nombre de esta canción es One a Million. Y nuestra amiga la tiene escrita, para así jamás olvidar este increíble suceso. Ella sabe que algunos incrédulos pueden opinar que esa canción al final decidieron no agregarla en el álbum oficial, pero Yolanda investigó por mucho tiempo y no encontró rastro de esa canción por ningún lado. Esta historia le pertenece a la señora Yareli y a su esposo Fabricio, ellos me la escribieron por correo electrónico hace algunos meses. Un día Fabricio invitó a comer a su novia Yareli a su restaurante preferido, y obviamente reservaron su mesa favorita. El lugar es hermoso en toda la extensión de la palabra, además el servicio es excelente, todos están muy atentos a los detalles que se lleguen a ofrecer. Una vez en el restaurante no podían decidir qué platillos elegir, pasó bastante tiempo y al final optaron por la especialidad del lugar. Esa tarde fue tan especial para ambos, pues en esa cita Fabricio le pidió matrimonio, y ella muy feliz aceptó. Pasaron muchos años y todo normal, pero su aniversario llegó y para celebrarlo decidieron ir al restaurante en el que tienen tantos recuerdos inolvidables. Al llegar intentaron sentarse en su mesa favorita, pero para su mala suerte dicha mesa estaba reservada. Lamentaron un poco el incidente, pero mejor optaron por no ponerle importancia, y mejor disfrutar de ese gran día. Ambos se sentían increíble, esto sin imaginar el fallo temporal que estaban a punto de presenciar.
Yareli y Fabricio, como de costumbre, estaban mirando detalladamente el menú, y justo en ese momento se miraron a ellos mismos, pero mucho más jóvenes. Los dos no podían creerlo, pues al parecer dos épocas estaban unidas en un mismo lugar, pero a pesar del impacto y con un poco de temor se levantaron muy despacio, pero justo ahí está el fallo final de esta historia, pues al acercarse ambos miraron una luz muy intensa y cuando se disipó, una vez más estaban sentados en su mesa, pero con la diferencia que su lugar preferido estaba vacío. Desde ese momento ellos no han podido entender qué fue lo que realmente ocurrió esa tarde tan extraña. Esta historia le pertenece a John, él me la mandó por correo electrónico hace algunos meses. Un día John recibió la llamada de su hermana Jian, para invitarlo al centro de la ciudad a pasear un poco, pues tenían algunos meses que no habían tenido la oportunidad de coincidir. Esa tarde de diciembre estaba algo soleada, pero se podía respirar el aire fresco. Además, desde lejos se les notaba su felicidad, pero esa felicidad muy pronto se convertiría en angustia y desconfianza a causa de una llamada muy extraña. Ambos estaban disfrutando del momento, así que aprovecharon para tomarse algunas fotografías para tener recuerdos de esa gran tarde. Pasearon por muchos lugares turísticos y sin darse cuenta las horas fueron pasando, pero ellos continuaron disfrutando de ese majestuoso momento. Minutos después el celular de John empezó a sonar, pero al mirar el número se quedó helado, pues era el número de Jian, y al contestar se quedó completamente en shock, pues le estaban avisando que su hermana había tenido un accidente en la carretera en la cual lamentablemente perdió la vida. John no sabía cómo actuar, porque si su hermana tuvo el accidente, entonces ¿quién es la persona con la que había pasado toda la tarde? Pero justo en ese momento se escuchó mucha estática y la llamada se colgó y posteriormente el registro se borró, como si el tiempo tratara de borrar todos los cabos sueltos. Esta historia le pertenece al señor Fausto, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Una mañana Fausto se levantó con un fuerte dolor de estómago, pero no se trataba de una infección porque el dolor era como si hubiera recibido un golpe. El señor Fausto no le dio importancia a esa molestia y mejor continuó con su rutina diaria. El siguiente día se despertó con un gran dolor en el pie sin ninguna justificación, pues no recordaba haberse lastimado con nada. Al paso de unos minutos intentó caminar un poco, pero de la nada le empezaron dolores muy intensos en todo su cuerpo. Esto ya asustó a nuestro amigo, así que de inmediato fue a una consulta médica. Pero para su mala suerte el doctor no le encontró ninguna anomalía. Es por ello que le mandó a hacer más estudios. Un día después se despertó muy asustado debido a que tuvo un sueño muy realista, en el cual sufrió un aparatoso accidente en la carretera, y justo en ese momento empezó a escuchar el llanto de una señora suplicándole que ya despertara. Cabe mencionar que estaba acompañado por su esposa, pero solamente él escuchó ese inquietante sollozo. El tiempo siguió su curso y para su desgracia aún continúa con los mismos dolores y a cada rato escucha susurros de una señora pidiéndole que por favor ya despierte. Y lo más inquietante es que la voz que escucha es la de su mamá, pero ella tiene muchos años que falleció.
Esta historia le pertenece a Liz y Adrián, ellos me la mandaron por correo electrónico hace algunos meses. Esta parejita de enamorados es muy aventurera, pues les encanta visitar lugares y disfrutar de todo lo que la naturaleza tenga para ofrecerles. Un día se pusieron de acuerdo para ir a un lugar especial para ellos, ya que les fascinan los lugares fríos, y qué mejor que visitar un lugar cubierto por nieve. Llegaron al lugar y rápidamente se tomaron las típicas fotografías del recuerdo, y enseguida empezaron a disfrutar de todos los hermosos paisajes a su alrededor. Pero todo inicio tiene un final y la hora de volver llegó. Ellos muy complacidos empezaron a buscar el camino de regreso, esto sin saber la sorpresa que el destino les tenía preparada. Adrián, por más que miraba el mapa, no podía encontrar la ruta de regreso. Esto desesperó bastante a Liz, tanto que intentó encontrar el rumbo, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Desesperados empezaron a seguir las huellas de los neumáticos en la nieve, y no se dieron cuenta en qué momento llegaron a un extraño lugar. Dicho lugar se miraba muy limpio, pero las calles estaban totalmente solas, ni siquiera una persona se podía mirar y mucho menos automóviles. Son tan curiosos que optaron por caminar un poco por esas calles desoladas, y efectivamente no encontraron a nadie. Los locales estaban abiertos pero nadie se encontraba en ellos. Dicha escena parecía como si a todo mundo se los hubiera tragado la tierra. Pasaron los minutos y esta situación ya los empezó a inquietar un poco, así que mejor miraron nuevamente el mapa para salir de esa extraña ciudad. Pero se llevaron la sorpresa de su vida, pues ese lugar no estaba registrado, pero ahora sí encontraron la ruta que anteriormente habían tomado. Rápidamente se fueron de allí y poco a poco fueron pasando por lugares que recordaban haber mirado y por fin llegaron a su ciudad. Ellos jamás han podido olvidar esa increíble experiencia que tuvieron ese día que llegaron a ese lugar tan misterioso. Esta historia le pertenece a Alondra, ella me la mandó por correo electrónico hace unos meses. Alondra es una chica sencilla y muy amable, que disfruta cada día de su vida como si fuera el último. Todo ocurrió hace años, pues fue invitada por una de sus mejores amigas a un lugar para comer algo y pasarla increíble. Llegó a la hora acordada, pero por más minutos que pasaban su amiga jamás llegó, y para su sorpresa minutos después todo se quedó en silencio. Ni siquiera se escuchaban las voces de las personas. Algo desconcertada volteó su mirada y se percató que todos la estaban observando y sonriendo como en tono de burla. Es por ello que muy confundida decidió retirarse del restaurante. Pero lo peor estaba por llegar, pues todas las personas que miraba en su trayecto se reían muy sin novedad, no sabía si se reían con ella o de ella, pero esto ya era bastante incómodo, además que continuaba sin escuchar absolutamente nada. Pasó por algunas calles, y todas las personas que miraba continuaban sonriendo sin justificación aparente. Esto ya la puso muy inquieta, y mejor optó por irse a su casa. Una vez allí escuchó un zumbido muy intenso, y al disiparse todos los sonidos volvieron. Ella no sabe qué fue lo que realmente ocurrió esa tarde tan extraña, pues su amiga muy sentida le llamó por teléfono y le reclamó por dejarla plantada. La pregunta es, ¿a dónde llegó Alondra esa tarde tan misteriosa?
Esta historia le pertenece a Georgina Alvarado, ella me la escribió en uno de mis videos pasados. Georgina trabaja para una reconocida empresa, en la cual es encargada de transportar mercancía de una ciudad a otra. Todo ocurrió durante uno de sus cansados viajes, ella se sentía muy agotada y decidió tomar un pequeño descanso para luego continuar con su recorrido. Los minutos transcurrieron, y una vez más ya se encontraba manejando su camión rumbo a Tijuana. Todo estaba saliendo excelente, pero muy pronto su tranquilidad se cambiaría por frustración y estrés, gracias a un gran fallo en el cual lamentablemente se vio envuelta. Georgina, después del pequeño descanso, aprovechó para hablar con su mamá y avisarle que ya estaba por terminar su viaje y en 2 días llegaría a visitarla. Esto puso muy contenta a su madre. Es por ello que le prometió que tendría lista su comida preferida para pasar juntas un día muy agradable. Pasaron las horas, y nuestra amiga una vez más sentía su vista algo cansada, así que para evitar algún accidente optó por descansar un poco. Para esto se recostó, pero justo en ese momento sintió un dolor muy intenso en su cuello y se mareó bastante. Cabe aclarar que tenía sus ojos cerrados y aún así todo a su alrededor daba vueltas. El vértigo fue tan intenso que no se dio cuenta qué fue lo que realmente ocurrió, pues una vez más se encontraba al inicio de su viaje, de hecho aún ni siquiera empezaba su trayecto. Georgina se quedó impactada porque al parecer su día fue reiniciado, pero no mencionó nada a sus compañeros, pues creyó que todo se había tratado de un sueño. Esta historia le pertenece a Rose Favela, ella me la escribió en uno de mis videos pasados. Rose es una chica sencilla y muy hermosa, desde siempre le ha fascinado pasear todas las tardes y así respirar un poco de aire fresco. Ella vive con sus papás muy cerca de su trabajo y a menudo se dirige caminando para disfrutar del trayecto. Esa tarde se sentía muy feliz, pues el día siguiente le tocaba descanso, pero ella jamás imaginó el trauma por el cual estaba a punto de pasar. Rose iba caminando muy tranquila, observando y disfrutando de todo a su alrededor, pero de repente se percató de un olor diferente que no pertenecía a las flores que ella todos los días percibía en esa calle. Se le hizo muy extraño, pero lo peor estaba por llegar, pues frente a ella estaban unas construcciones que jamás había mirado. Cabe mencionar que la mayoría de los establecimientos estaban ligeramente distintos. Ella se sintió muy estresada por la situación, pues toda esa calle tenía cambios notables, y cómo es posible que de un día a otro todo cambiara. Continuó su camino, y unos minutos más volvió a sentir un ligero cambio en el viento, y al voltear todos los establecimientos estaban igual como ella los recordaba. Rose me comentó que este suceso le ha pasado varias veces, pero las personas jamás le han creído. Esta historia le pertenece a Ramsés, él me la mandó por correo electrónico. Ramsés es una persona muy amable y lamentablemente estaba pasando por un triste pesar, pues él vivía en Estados Unidos y no le era posible viajar a su país para poder sepultar a su mamá, la cual había fallecido 2 días atrás. Se sentía fatal por no poder despedirse de su amada madre,
y no se percató en qué momento apareció en un lugar totalmente diferente. Todo a su alrededor estaba cubierto por nieve y aparentemente estaba totalmente solo. Ramsés no supo qué ocurrió, y lo único que podía pensar es que tal vez sufrió un infarto por el dolor de su duelo, y donde se encontraba pudiera ser el cielo o el purgatorio. Nuestro amigo no dejaba de caminar buscando a otras personas, pasó por muchos lugares y por más que buscó todo su esfuerzo fue en vano porque no logró encontrar a nadie. Dicho lugar se asemejaba a esas típicas películas apocalípticas. Muerto de angustia, lo único que se le ocurrió fue arrodillarse y pedirle a Dios con mucha fe, que por favor lo llevara ante él o mínimo lo regresara a su vida real. Así pasó por unos minutos, hasta que por un momento sintió mucho desguanzo, posteriormente se sintió muy mareado y a lo lejos en tono de eco, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Minutos después despertó, y para su sorpresa nuevamente estaba en el mismo lugar que recordaba, pero ahora estaba su amigo John llamándolo con insistencia. Ramsés jamás ha podido superar la muerte de su madre, pero tampoco ha superado este extraño fallo en el cual se vio envuelto. Esta historia le pertenece a Eric, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Julie y Eric son amantes de la naturaleza, aprovechan cualquier momento para pasear por el campo y disfrutar de todos los increíbles paisajes que esos lugares les pueden ofrecer. Todo ocurrió un día muy temprano. Eric y su esposa Julie aprovecharon su día de descanso para ir de excursión al campo. Todo estaba normal, pero al pasar por el kilómetro 66 ambos se llevaron el susto de su vida. Estaban muy contentos, y justo ante sus ojos se miraron a ellos mismos pidiendo raite en la carretera. Al instante pararon el auto, pero justo en ese momento sus versiones paralelas desaparecieron sin dejar rastro. Algo nerviosos, hicieron de cuenta que nada había pasado, y mejor continuaron con su paseo. Llegaron al lugar, y enseguida se dispusieron a disfrutar de esos increíbles paisajes por algunas horas. Pero todo inicio tiene un final y la hora de regresar llegó, y para su desgracia el auto empezó a fallar, así que estresados mejor decidieron caminar un poco para pedir ayuda. Caminaron por varias horas, y se les hizo muy extraño que el sol no se metiera a pesar de la hora que era. Esto ya los asustó aún más pues eran las 7, y parecía que eran las 2 de la tarde. Caminaron por mucho rato, y no podían encontrar la carretera a causa de haber tomado un atajo, ahora se encontraban totalmente perdidos. Horas después estaban cansados y sedientos, pero para su suerte llegaron a la carretera, así que de inmediato se pararon para pedir raite al primer auto que pasara. Transcurrieron algunos minutos y para su sorpresa a lo lejos se miraba un automóvil muy parecido al de ellos, y al acercarse simplemente desapareció. Ellos no podían entender qué ocurrió pero de inmediato recordaron el incidente de la mañana, y al parecer se trataba de un bucle pero en su etapa final, porque en minutos les dieron un aventón hasta su casa. De esta historia ya han pasado 2 años, y ellos hasta la fecha siguen negándole a su mente lo que vieron ese día.